Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 5. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Advertencia contra falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Definitivamente, si nos damos cuenta, algo muy especial del apóstol Pablo era que en sus epístolas siempre, tanto al principio con la salutación y al final con los saludos, manifestaba el amor que él tenía por la iglesia. Lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo acá le escribe a Timoteo, y en este versículo número 1, en su salutación, da a conocer unos aspectos muy importantes. En un estudio bíblico sabemos que tenemos que ser explícitos, ya que el estudio profundo de la palabra de Dios nos ayuda a ir conociendo y a ir creciendo en cuanto a la palabra de Dios. Y en este aspecto, definitivamente, cuando acá nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo, nosotros sabemos que los dones ministeriales, o lo que conocemos como los 5 ministerios, son concedidos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, así como siempre lo hemos manifestado y está escrito acá en la palabra de Dios, que los dones espirituales dados por el Espíritu Santo y las operaciones del Padre. Entonces, acá el apóstol Pablo hace ver lo que también acá en las Sagradas Escrituras aparece, que él recibió el llamado directamente por parte del Señor Jesucristo. Tuvo un encuentro personal con él camino a Damasco. Y el apóstol Pablo también refiere que el Evangelio de Jesucristo no lo recibió de hombre alguno, ni ninguna institución religiosa de ese tiempo. Él lo recibió directamente y le fue revelado por Jesucristo. Entonces acá, cuando dice por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y aquí, por eso les indicamos que como es un estudio bíblico y profundo, nosotros sabemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Salvador. Pero acá, en este versículo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo cuando le menciona por mandato de Dios nuestro Salvador. Un título que solo se emplea en las epístolas pastorales y cuya raíz se remonta al tiempo del Antiguo Testamento. Y aquí es en donde quiero que me pongas muchísima atención, porque lo vamos a exponer de una manera que todos hoy aprendamos. Porque en el Salmo número 18 y versículo 46 dice: viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Luego, en el versículo número 25, versículo 5, dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación.
Luego, en el Salmo número 27 y versículo 9, nos dice: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Luego, en el libro del profeta Miqueas, específicamente en el capítulo número 7 y versículo 7, nos dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y en el libro del profeta Habacuc, capítulo número 3 y versículo 18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí, por eso hicimos énfasis que en el Antiguo Testamento nos menciona precisamente de esto, ya que nosotros recordemos que acá, cuando aparece escrito Dios Salvador, es porque Dios diseñó el plan de salvación para la humanidad a través del sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario realizado por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en su muerte y resurrección. Y es a través de la fe en Jesucristo que hoy somos salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Ya que definitivamente, como lo mencionamos, debido al pecado de Adán, la muerte física y espiritual vino a la raza humana. Y para que el hombre y la mujer como seres humanos no vivieran en condenación eterna, el Señor envió a su Hijo unigénito amado, a Jesucristo, a dar su vida y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y el pecado de Adán, como lo manifestamos. Entonces, lógicamente, Dios diseñó este plan de salvación y por eso acá aparece y mencionamos también los versículos del Antiguo Testamento cuando se refiere Dios de mi salvación, o sea, Dios Salvador. Pero acá, ya en el Nuevo Testamento, lógicamente, para que este plan de salvación se hiciese realidad, fue a través de Jesucristo, que Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces, y para que esto definitivamente no haya ninguna controversia, vamos al Evangelio de San Juan en el capítulo número 3 y versículo 17, porque dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí definitivamente nos está mostrando efectivamente lo que el Señor nos está acá mencionando. Y nosotros recordemos el pasaje de la epístola a los Romanos, específicamente en el capítulo 10 y versículos 9 y 10, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí definitivamente nos confirma lo que les decimos, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y por lo tanto también en la primera epístola a los Corintios, que el apóstol Pablo les escribe en el capítulo número 1 y versículo 21 nos dice: pues ya sea en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sabemos, como lo dice acá la palabra, mira, lo voy a volver a leer: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó
a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y también, siempre acá en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 2, nos dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí definitivamente, a la luz de la palabra de Dios, estamos aclarando esto. Y acá también en este versículo 1 nos dice: y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Mira, y por eso lo dijimos, tenemos que poner toda nuestra atención en lo que hoy estamos recibiendo de parte del Señor, ya que dice: y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la esperanza de gloria. Y esto, a la luz de la palabra de Dios, está escrito específicamente en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y en la epístola del apóstol San Juan, específicamente en el capítulo número 3 y versículos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mira, nuestra esperanza de gloria es Jesucristo. Y mira lo que eso nos conlleva a que nosotros, nuestra fe y confianza plena en el Señor, cada día aumente, porque tenemos una promesa de parte de Él. Nuestra esperanza, que un día estaremos con Él por la eternidad, con patria y ciudadanía celestial. Ya que, mira, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 3 y versículo número 20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y luego, mira, en algo muy lindo y muy importante que el Señor nos lo confirma. Esto está escrito también en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 11, versículos número 13 y 16, los cuales dicen, versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y versículo 16 nos dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mira, qué hermoso. Y esa promesa, mira, desde ya de los tiempos antiguos, ya el Señor la había dado a conocer a Israel también. Y en el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo número 65, en el versículo número 17 nos dice: cielos nuevos y tierra nueva, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y versículos 22 y 23, siempre de este capítulo 65 del libro del profeta Isaías, nos dice: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje
de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Luego, aquí mismo, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 66 y en los versículos 22 y 23 nos dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en el día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y mira esto, en el libro de Apocalipsis, específicamente en el versículo número 1 del capítulo 21, dice: cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Mira, aquí ya lo dijimos: patria y ciudadanía celestial, cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Mira, aquí, en este mismo capítulo 21 del libro de Apocalipsis, en el versículo número 2, lo que te decía, la nueva Jerusalén. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y de los versículos 10 al 27, siempre acá del libro de Apocalipsis capítulo 21, dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mira, esta es la promesa. Por eso la vida eterna en abundancia solamente el Señor Jesucristo nos la puede conceder, y en ello una patria y una ciudadanía celestial.
la eternidad con el Señor. Mira, esa es una promesa, que vamos a estar con Él. Y mira, aquí mismo en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, en el versículo 1 al 5 nos dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, ¿por qué nos extendimos tanto en esto? Porque es necesario, y por eso lo reiteramos. Es un estudio bíblico, y por lo tanto nuestro deber es dar a conocer lo que el Espíritu Santo nos revela. Después de esto, en el versículo número 2, nos dice acá, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Recordemos que en el caso de Timoteo es un nombre del idioma griego antiguo, Timoteus, el cual está formado de dos raíces: Timo, que significa honor, y Teos, Dios. O sea, ya en el idioma castellano que nosotros hablamos, significa el que honra a Dios. Todos conocemos que Timoteo era hijo de Eunice y su abuela Loida, ambas judías. Su papá era griego. Recordemos que Timoteo nació en la ciudad de Listra, en una provincia que se encontraba en lo que se conocía en aquel tiempo Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y cuando el apóstol Pablo se refiere a él como verdadero hijo en la fe, Timoteo y Tito fueron los únicos que recibieron esta distinción por parte del apóstol Pablo. La palabra griega acá, hijo, se refiere al apóstol Pablo como un papá de Timoteo, un profesor en lo espiritual. El adjetivo verdadero es la autenticidad de la fe de Timoteo, porque esto lo confirma acá el Señor a través de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo 1 y versículo 5, cuando dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Además, Timoteo fue alumno distinguido del apóstol Pablo, lo cual está escrito en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo 4 y versículo 17, porque dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. O sea, aquí el apóstol Pablo hace un énfasis, porque les está confirmando, como lo dijimos, que él consideró a Timoteo como un hijo amado, tanto en la fe como desde el punto de vista como un papá, ya que definitivamente a través de la obra que realizaba el apóstol Pablo, cuando él enseñaba en todas partes el evangelio, daba testimonio de ello. Entonces todo esto nos conlleva a darnos cuenta de las relaciones espirituales que han existido siempre cuando estamos en un mismo sentir. Y
en este versículo 2 lo dijimos, que si había algo muy especial en el apóstol Pablo también, es que él cuando saludaba a las iglesias siempre empleaba lo que era mencionar gracia, misericordia y paz, los cuales son unos aspectos muy importantes en nuestra vida. ¿Y por qué decimos esto? La gracia todos conocemos que es la gracia de Dios, y la misericordia. Nosotros sabemos que es por misericordia, por lo cual todos los días nosotros tenemos vida. Y esto nos confirma lo escrito en el libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías, en el capítulo número 3, versículos 22 y 23, en los cuales está escrito: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Luego, en cuanto a otro aspecto que definitivamente tenemos que tener siempre muy latente en nuestras vidas, es precisamente acerca de la paz. Recordemos que este es un tema también muy especial, ya que muchos cuando escuchan lo que es paz, rápidamente piensan en la paz del hombre, en la paz que da el mundo, pero nosotros sabemos a la luz de las Sagradas Escrituras que el único que nos puede dar una verdadera paz es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Señor en su momento se los dio a conocer a sus discípulos y lo dejó escrito en su palabra para que en todo tiempo nos recordemos de esto. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27, nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y también en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, también específicamente en el capítulo número 4 y versículo 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto está escrito, como lo mencioné, en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, y nosotros sabemos que aún más, en el caso de que el único que nos da la verdadera paz, esto está escrito en el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 9 y versículo 6, porque nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y al principio, o sea, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Y mira, y también hay otra situación muy importante. Recordemos que en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 7 y versículo 2, nos dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Aquí se refiere a Jesucristo, porque en el caso de lo escrito acá en esta epístola a los Hebreos, que nos habla de Melquisedec, recordemos que Melquisedec es una figura del Señor Jesucristo. Entonces, lógicamente, que Jesucristo, de sus títulos divinos que le conocemos, está el Rey de Paz y también el más conocido, el Príncipe de Paz. Entonces, lógicamente que solo Él nos puede dar la verdadera paz y no como la que el hombre y el mundo da. Y también acá en este versículo número 2 dice: de Dios nuestro Padre,
nos damos cuenta que Dios nuestro Padre se refiere lógicamente Dios nuestro Creador y Padre Celestial. Y también cuando dice acá, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Todos conocemos acerca de esto y que tenemos que también tener muy en cuenta. El nombre Cristo procede del idioma griego Christos, el cual significa ungido, y en idioma hebreo es Mesías. Es el título que indica su misión de Salvador. Jesús en idioma hebreo es Yeshua, que significa Yahvé salva, Yahvé es salvación. Y ya traducido al idioma castellano que nosotros hablamos es Dios salva y Dios es salvación, lo cual se refiere a su humanidad. Cristo Jesús es la manera de combinar los términos, destacando su divinidad. Jesucristo, el nombre y el título, enfatiza su identidad como el Mesías. Entonces, aquí nos damos cuenta lo importante de lo que es un estudio bíblico profundo de la palabra de Dios, porque esto va relacionado con lo que estamos estudiando. Y luego pasamos a este aspecto acerca de las falsas doctrinas, ya que a través del tiempo no ha sido la excepción que ya los falsos y las falsas enseñanzas estuvieran en apogeo, ya que recordemos el problema que tuvo el apóstol Pablo con las iglesias de Galacia, en donde muchos judíos que se habían convertido al Señor, pero que no lo habían hecho de corazón, no habían nacido de nuevo, ellos pretendían judaizar a todos los de las iglesias de Galacia, y ese fue un problema tremendo, y esto automáticamente eran falsas doctrinas. Y acá nuevamente el apóstol Pablo se lo hace ver y le encarga a Timoteo que tenga muchísimo cuidado, y por eso es que él, a través de esta exhortación que aparece acá en estos versículos, le advierte acerca de las falsas doctrinas, ya que aquí en este versículo número 13 el apóstol Pablo da instrucciones a Timoteo, y si nos damos cuenta, cuando le escribe que te quedases en Éfeso, definitivamente cuando fui a Macedonia, le menciona también. Es posible que el apóstol Pablo, cuando tuvo el problema con Himeneo y Alejandro, que aparece acá en el versículo 20, siempre de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, pudo haber sido antes de su salida de Éfeso, y por eso asignó a Timoteo la responsabilidad de quedarse para completar lo que ya se había iniciado en la obra de Dios. Y acá menciona también cuando fui a Macedonia. Recordemos que en la antigüedad Macedonia pues rápidamente nos hace viajar a través del tiempo en el país del rey Filipo II y de su hijo Alejandro Magno. Macedonia, este nombre en idioma griego es Makeobia y se pronuncia Makedonia, que viene del adjetivo del idioma griego antiguo makednos, que ya al castellano significa alto, delgado. Macedonia era ya para ese tiempo una provincia romana al norte de Grecia, y fue el primer territorio europeo en donde el apóstol Pablo predicó el Evangelio de Jesucristo en su segundo viaje misionero. Y en ese tiempo Tesalónica era la capital de Macedonia. Y también en este versículo número 3, cuando aparece la palabra mandases, esto se refiere al equivalente de una orden militar que demanda obediencia al subordinado a su superior, lo cual pues definitivamente esto se confirma en el capítulo número 4, en versículo 1 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dice: predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando dice a algunos, los falsos maestros tenían gran influencia, y hay varias razones por las cuales nos permiten concluir que estos hombres eran ancianos
en la iglesia de Éfeso y alrededores, y por eso presumían de ser maestros, lo cual está escrito en el versículo número 7, acá en este capítulo número 1 que estamos estudiando, porque dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y definitivamente, si nos damos cuenta, cuando dice a algunos que no enseñan diferente doctrina, nos habla de que Timoteo tenía que amonestar a estos. Y por lo tanto, recordemos que las doctrinas falsas, acá el apóstol Pablo le hace la exhortación a Timoteo que les haga ver a los que se encontraban ahí que no enseñasen diferente doctrina, lo cual, si nosotros lo leemos, es una palabra compuesta por dos vocablos griegos que significa de una clase diferente. O sea, en cuanto a la palabra que nos estamos acá leyendo acerca de las falsas doctrinas. Y por lo tanto, recordemos que los falsos maestros enseñaban una doctrina diferente a la doctrina apostólica, ya que recordemos acá en el capítulo número 6, versículos 3 al 4, siempre de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que está escrito: piedad y contentamiento, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. O sea, lo reiteramos, ya con las iglesias de Galacia había acontecido que debido a que estos judaizantes se habían infiltrado, ellos enseñaban un diferente evangelio y no el evangelio de Jesucristo. Y recordemos lo que conlleva cuando se predica un evangelio que no es el del Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo número 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo. Ahora, las falsas doctrinas son condenadas acá, porque recordemos que en cuanto a una fábula, sabemos que una fábula es un mito, es una invención, que muchas veces va cargado de ficción. Y recordemos que acá también en la palabra de Dios, específicamente en el capítulo 4 de esta epístola que hoy estamos estudiando, en el versículo número 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 4, nos dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Luego, en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 14, dice: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Nosotros sabemos que definitivamente esto, cuando aparece acá, en cuanto a las fábulas, es no prestar atención a historias o cuentos vanos, ya que dividen y confunden la fe de los y de las creyentes en Jesucristo. Y en cuanto a las fábulas y genealogías interminables, recordemos que estas son leyendas e historias fantasiosas fabricadas a partir de elementos que son del judaísmo, con los que se pretendían realizar interpretaciones alegóricas o fictiosas de las listas genealógicas del Antiguo Testamento, lo cual en realidad eran doctrinas de demonios, lo cual acá en el capítulo 4, versículo 1, siempre de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos dice de la predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira qué tremendo eso, que se van a presentar como si fueran verdad de Dios. Y también en este versículo 4 dice que acarrean disputas, las
divisiones, los problemas, las diferencias de opinión, cuando también dice más bien que edificación de Dios, que es por fe. Al haber disputas en la iglesia, esto lógicamente va a traer conflicto severo en la fe en el Señor, ya que conlleva a que muchos presten atención a lo que acá está escrito en cuanto a las fábulas o mandamientos de hombres, y eso va a acarrear debilidad y van a ser presa fáciles de los fines malignos del enemigo. Que el Señor Jesucristo los reprenda. Y acá dice: así te encargo ahora. El apóstol Pablo reitera su exhortación al joven Timoteo que siga sus instrucciones y evitar que la iglesia se debilite por causa de los falsos y sus enseñanzas erradas. Y luego acá en el versículo número 5 nos dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. Este mandamiento, acá se emplea este verbo que se traduce mandaces. El propósito de este mandato o encargo es dar a conocer la virtud espiritual que define acá en el versículo 5 de esta epístola, ya que Timoteo debía de comunicar esto a la iglesia para que cada día se predicara la verdad, para que muchos y muchas fueran salvos y salvas, lo cual esto definitivamente iba a producir amor a Dios que brota de un corazón purificado. Y mira, esto está escrito acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo 2 y versículo 22, porque dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Y también acá en este versículo número 5 nos dice: y de buena conciencia y de fe no fingida. Nosotros sabemos acerca de la conciencia. Definitivamente, si nos damos cuenta a través de lo que les acabamos de mencionar, que a través de la verdad del Evangelio, es lógicamente que el amor va a nacer en nuestro corazón. Y eso definitivamente nos muestra el amor de Dios y al prójimo, lo cual está escrito en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31, y también en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5 y versículo 14. Entonces, acá, a través de ello, también el apóstol Pablo le hace ver a Timoteo acerca de una buena conciencia. Y mira, aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros sabemos que la conciencia es el conocimiento moral del bien y del mal que Dios pone en el corazón de cada ser humano al nacer en el vientre de la madre. Y recordemos que la conciencia es la que distingue el bien y el mal, lo cual da a conocer a las personas. Hay un refrán en el mundo y que definitivamente sale cierto, es que cuando muchos dicen: es que fulano o fulana tiene una conciencia negra. ¿Por qué? Porque lo volvemos a reiterar. A través de la conciencia nosotros sabemos nuestro proceder, y por lo tanto acá hace énfasis el apóstol Pablo acerca de tener una buena conciencia. Y mira, cuando es una conciencia limpia es algo muy importante, ya que en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 10 y versículo 22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí ya nos está hablando desde el punto de vista espiritual de una conciencia limpia. Y también nosotros sabemos que en cuanto a la conciencia también, aquí siempre en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 13 y versículo 18, nos dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia
deseando conducirnos bien en todo. Aquí ya hay un deseo de buscar el bien y lógicamente una conciencia limpia, porque en la primera epístola del apóstol Pedro nos damos cuenta en el capítulo 3 y versículo 16 que él también lo hace énfasis, porque dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí lo confirma, que mediante haya una conciencia limpia, vamos a hacer lo correcto. Y cuando acá aparece la palabra griega que se traduce buena, se refiere a aquello que es correcto y que produce satisfacción. Por lo tanto, un hijo o una hija de Dios hace la voluntad de Dios y gozamos de seguridad, de paz y de gozo, de una conciencia buena. Y mira, y esto es tan latente que en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo número 23 y versículo 1, el apóstol Pablo se refiere, porque dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Aquí era cuando lo andaban persiguiendo al apóstol Pablo. Y acá en el capítulo 24 y versículo 16, siempre de este libro de Hechos de los Apóstoles, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo 1 y versículo 3, cuando dice: testificando de Cristo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y bueno, acá en el versículo 5 al final dice: y de fe no fingida. Bueno, ya sabemos que el tener fe de corazón en Dios, y nos habla pues lógicamente de la fe, lo cual nosotros a la luz de la palabra de Dios sabemos que es la fe, lo escrito en la epístola a los Hebreos capítulo 11 y versículo 1 al 6. De este versículo 5, de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, nos dice: te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy a través de este estudio bíblico que hemos desarrollado y que el Señor nos ha dado la respectiva enseñanza, es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que sea de bendición, ya que, como lo mencionamos, a través de un estudio profundo de la Biblia, nosotros vamos a poder conocer, crecer y madurar espiritualmente, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido, para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma. Hoy es nuestro anhelo y deseo que definitivamente nuestra fe, nuestra confianza plena esté puesta en el Señor Jesucristo, la esperanza de gloria, sus promesas que un día vamos a estar en su presencia por la eternidad, lo que explicamos, y acerca también de aquel y de aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, que solamente el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos puede dar salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y por lo tanto, hoy también, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que cada día luchas por perseverar en la fe y en obediencia, poniendo por obra la palabra de Dios, debemos de tener muchísimo cuidado en cuanto a las falsas doctrinas. Hoy nos damos cuenta que el enemigo se ha metido
muchísimo en la iglesia y por lo tanto hoy vemos que hay herejías y lo peor, apostasía, lo cual ha arrastrado a muchos hermanos y a muchas hermanas en la fe a desviarse de la verdad con mandamientos de hombres principalmente o con enseñanzas que definitivamente son falsas. Y aquí ya para ese tiempo el apóstol Pablo se lo hacía ver a Timoteo. Y también en estos versículos que hoy hemos estudiado y que el Señor nos ha enseñado lo que es su significado, recordemos del amor, nacido de corazón limpio, dice, de una buena conciencia. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos pide en su palabra, definitivamente nuestra conciencia va a estar lo más apartada de lo malo, va a estar consagrada al Señor, y definitivamente esto nos lleva a que nuestra fe sea fortalecida cada día. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por tu misericordia y por tu bendición. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el poderoso de Israel y hoy has vencido, porque en medio de los obstáculos que se presentaron en esta oportunidad antes de dar a conocer este estudio, tú lo sabes que hubo una perturbación, pero tú peleas la batalla por nosotros, Señor, y vas adelante y eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por lo tanto nuestra fe, nuestra confianza plena está en ti, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado y te pedimos que haya quedado escrita y grabada en nuestros corazones, nuestras mentes, en espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás a nuestro lado, porque esta revelación que hoy nos has dado definitivamente es algo hermoso, es algo bello que nos ayuda a reafirmar más nuestra fe en el Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado el día de hoy en este estudio bíblico, que es nuestro anhelo que sea de bendición. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, pastor general, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general del Ministerio Rama de Olivo, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo, en el amor de Jesucristo, que podamos estar reunidos nuevamente en la próxima reunión que tengamos del estudio bíblico correspondiente. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Bendiciones y hasta pronto.